Hola, en este video les voy a hablar sobre los valores booleanos. Los valores booleanos solamente pueden tener dos estados, los cuales son true o false. Es decir, true, que es verdadero, y false, que es falso. Verdadero es 1, falso es 0. Lo voy a hacer con un programa de ejemplo y me voy a basar también en las tablas de verdad para explicar el funcionamiento. Voy a crear una variable de tipo entera llamada n. El programa me va a pedir ingresar un valor entero y ese valor lo voy a almacenar en la variable n. Después, if me va a analizar si el valor capturado es mayor o igual que 0. Aquí vemos este operador que es i. Aquí estamos viendo que en el if no hay una condición, hay dos condiciones, lo cual significa que para que el if se ejecute se tienen que cumplir estas dos condiciones: que n sea mayor o igual que 0 y que n sea menor o igual que 100. Es decir, que los valores introducidos estén entre 0 y 100. Si se cumple esa condición, me va a aparecer en pantalla solamente entre 0 y 100. Solamente eso. Pero aquí vemos que se tienen que cumplir dos condiciones. Aquí, AND significa y. Vamos a suponer que A es la primera condición. Es decir, que A es n mayor o igual que 0. Y B es la segunda condición, que es n menor o igual que 100. Entonces, aquí vemos la tabla de verdad. En i vemos, recuerden que 0 es falso, 1 es verdadero. Aquí vemos que si la primera condición A es 0, es decir, no se cumple, y la segunda condición B tampoco se cumple, entonces la salida, que es el resultado, va a ser 0. Quiere decir que no se cumple la condición, por lo tanto no se va a ejecutar el if. Ahora vemos que si la primera condición, n mayor o igual que 0, no se cumple, pero la segunda sí se cumple, de todas maneras no se va a ejecutar el if. ¿Por qué? Porque AND, para que se cumpla la condición en la AND, en i, es decir, AND es i, se tienen que cumplir las dos condiciones. Solamente si las dos condiciones se cumplen, como estamos viendo aquí, aquí vemos que A, si A y B se cumplen, entonces se va a cumplir, la salida va a ser 1, es decir, aquí, quizás sin darnos cuenta, estos son valores booleanos. Si se cumple la condición y n es mayor o igual que 0, este valor va a ser true. Y si esta no se cumple, por ejemplo, nos basamos aquí, sería este caso, 1 en A, 0 en B. Entonces, si uno se cumple, el otro no se cumple, es decir, uno es true y el otro es false, entonces no se cumple el if, no se va a ejecutar la línea 10 de código. Para que se cumpla la condición del if, se tiene que cumplir que ambas condiciones sean verdaderas. Si ambas se cumplen, entonces lo que sería es true, lo voy a poner como comentario, sería true y true, y true y true es verdadero, y se ejecutaría el if. Aquí vamos a ver cómo funciona esto. Ingreso un valor entero, vamos a ingresar el valor 9. Aquí vemos que como el 9 está entre 0 y 100, se cumple la condición. Las dos condiciones se cumplieron, se ejecuta el if. Ahora voy a introducir un valor que no esté entre 0 y 100. Voy a poner 104. Vemos que no hace nada el programa porque no se ejecutó el if. Ahora yo voy a cambiar esto por esto, que es el operador o. O, aquí dice que para que se cumpla la condición, para que se ejecute el if, tienen que estar las dos condiciones cumplidas. Es decir,
si se cumple que n es mayor o igual que 0, perdón, no quise decir eso. Para que se ejecute el if, con una de las dos basta. Si n es mayor o igual que 0 o es menor o igual que 100, se va a ejecutar el ciclo, la sentencia if. Aquí vemos la tabla de verdad, OR. Vemos que si ninguna de las dos condiciones se cumple, pues no se va a ejecutar el if, la salida va a ser 0. Si una de las dos se cumple, por ejemplo, B, aquí esta va a ser A y esta va a ser B, pues de todas maneras el if se va a ejecutar, porque solamente con una basta. Si se cumple que A, pero no B, de todas maneras también. Y si las dos, pues más mejor, se cumplen las dos condiciones, se ejecuta el if. Entonces aquí vemos que esta es de O. Si una de las dos se ejecuta, por ejemplo, la primera es true, lo voy a poner como comentario, y la segunda es false, si una es verdadera y la otra es falsa, de todas maneras se va a cumplir. Con una de las dos se ejecuta. Vamos a comprobarlo. Ingreso un valor entero. Voy a ingresar el voy a ingresar, a ver, menos, voy a ingresar el 45, número entre 0 y 100. A ver, voy a modificar aquí algo. A ver, aquí vemos que el menos 4 es un valor menor que 0, es menor que 0, quiere decir que no se cumplió esta condición. ¿Por qué? Porque aquí la primera condición es que el valor sea mayor o igual que 0, pero el menos 4 sí es menor o igual que 100. Por lo tanto, se cumple la segunda condición, y como se cumple la segunda condición, se ejecuta el if. Entonces vemos aquí que con una condición bastó para que se ejecutara el if. Ahora voy a cambiarle aquí esta parte, y en vez de poner O, voy a quitar todo esto. Voy a poner que si el número capturado es diferente, esto significa diferente. Si es diferente de 0, entonces se va a ejecutar el if. Y aquí me va a aparecer diferente de 0. Por lo tanto, solo los valores diferentes de 0 van a hacer que se ejecute el if. Si yo pongo 0, voy a poner aquí un 4, me aparece diferente de 0. Voy a poner un 0, y como el 0 no es diferente de 0, 0 es 0, vemos que voy a poner un else. Este er va a decir número igual, no, capturaste 0. Por lo tanto, si yo capturo un 0, como 0 no es diferente de 0, no se va a ejecutar esto, se va a ejecutar esto, y me va a aparecer capturaste 0. Voy a poner, por ejemplo, 0, se cumple el else. Aquí lo que quiere decir es que esto también es un valor booleano. Si se cumple la condición, significa que es true. Es true. Entonces, si es true, se ejecuta lo que está en el if. Si es false, se va a ejecutar el else, y me va a mostrar esto en pantalla. Entonces aquí vemos que los valores booleanos adoptan dos estados, verdadero y falso. Y pues ya tenemos un poco de conocimiento sobre las tablas de verdad, cómo funciona. Entonces, conforme vayamos avanzando, pues ya iremos viendo más ejemplos, ya declarar variables de tipo booleanas y cómo podemos utilizarlas.